Informe especial. Son los encargados de interpretar el conjunto de leyes, normas y regulaciones que rigen nuestra convivencia. A ellos encomendamos un valor trascendental: impartir justicia, lo que deben hacer en derecho de forma autónoma e imparcial. En Chile son 1.839 abogados quienes ejercen la magistratura. Hoy día nuestro sistema tiene más de 200 años. Es el mismo sistema prerepublicano prácticamente. Antiguo. Muy antiguo. No fue fácil entrar en sus dominios. Muchos entrevistados no estuvieron dispuestos a participar en nuestro programa. La judicatura, como algunos gremios, es un mundo pequeño, donde todos se conocen y en el que a veces es mejor callar para evitarse problemas. Le pareció imprudente que yo, como jueza de policía local, fuera a hablar con mis colegas que eran Tribunal Oral Penal. ¿No le parece imprudente eso? Sí, yo me parece imprudente. Pero quisimos intentar comprender cómo se autocontrola un poder tan importante en nuestra sociedad. En el reportaje de hoy abordaremos casos de jueces que durante el ejercicio de su cargo fueron investigados por distintas situaciones y que nunca tuvieron sanción penal, aunque sea administrativa. Cuando una persona, ha sido investigada reiteradamente por ciertas conductas y ya hay al menos sanciones de carácter administrativo, uno tiene que cuestionarse si es adecuado que esa persona ejerza función de carácter jurisdiccional. Entonces es válido preguntarse, ¿qué mecanismos operan para fiscalizar a quienes hoy tienen la responsabilidad de controlar el imperio del derecho? Son los encargados de interpretar el conjunto de leyes, normas y regulaciones que rigen nuestra convivencia. A ellos encomendamos un valor trascendental: impartir justicia, lo que deben hacer en derecho de forma autónoma e imparcial. En Chile son 1.839 abogados quienes ejercen la magistratura. Hoy día nuestro sistema tiene más de 200 años. Es el mismo sistema prerepublicano prácticamente. Antiguo. Muy antiguo. No fue fácil entrar en sus dominios. Muchos entrevistados no estuvieron dispuestos a participar en nuestro programa. La judicatura, como algunos gremios, es un mundo pequeño, donde todos se conocen y en el que a veces es mejor callar para evitarse problemas. Le pareció imprudente que yo, como jueza de policía local, fuera a hablar con mis colegas que eran Tribunal Oral Penal. ¿No le parece imprudente eso? Sí, yo me parece imprudente. Pero quisimos intentar comprender cómo se autocontrola un poder tan importante en nuestra sociedad. En el reportaje de hoy abordaremos casos de jueces que durante el ejercicio de su cargo fueron investigados por distintas situaciones y que nunca tuvieron sanción penal, aunque sea administrativa. Cuando una persona, ha sido investigada reiteradamente por ciertas conductas y ya hay al menos sanciones de carácter administrativo, uno tiene que cuestionarse si es adecuado que esa persona ejerza función de carácter jurisdiccional. Entonces es válido preguntarse, ¿qué mecanismos operan para fiscalizar a quienes hoy tienen la responsabilidad de controlar el imperio del derecho? Viajamos hasta Iquique para investigar varias denuncias en contra de una jueza hoy en ejercicio. Tráfico de influencias, malversación de fondos y falsificación de instrumento público son parte de los delitos que investiga desformalizadamente el Ministerio Público. Eso desde el ámbito penal, pero también internamente tiene sumarios administrativos. La pregunta es entonces, ¿quién regula a una persona encargada de impartir justicia que está siendo investigada por la justicia? Antonella Sharafia Estrada es una autoridad en Iquique. Hoy se desempeña como jueza titular del primer juzgado de policía local, pero antes fue abogada de la gobernación provincial, seremi de Bienes Nacionales, diputada de la República e intendenta de la región de Tarapacá. Una figura conocida que ha estado envuelta en diversas polémicas que pormenorizadamente iremos conociendo. La Fiscalía de Iquique, en su calidad de jueza, la investiga desformalizadamente por 4 delitos. Esas 4, si las detallamos, ¿por qué son?
Bueno, dos de ellas son por tráfico de influencias, o la calificación jurídica de los hechos por tráfico de influencias, una por malversación de caudales públicos y finalmente una por falsificación o uso de instrumentos falsos. En nuestro paso por Iquique contactamos a la jueza Antonella Charafia, quien nos dijo que para hablar con el programa requería de una autorización de la Corte Suprema. Aunque insistió reiteradamente en reunirse con nosotros sin cámara, el tema del reportaje le fue detallado vía telefónica. En menos de 48 horas hábiles consiguió la autorización del máximo tribunal y viajó hasta Santiago para darnos la entrevista. Me parece poco serio que tú me hables de una causa de la cual yo no tengo ninguna información, me parece poco serio. Pero hay 4 causas vigentes hoy día, 4 investigaciones formalizadas. Por eso mismo, yo solamente tengo información de lo que tú me has dicho, el tema de la caja chica, lo conozco porque lo vio la Corte en su tiempo. ¿Ese sí sabía que estaba siendo investigada por esa? O sea, que había esa investigación y que yo pensé que ya estaba archivada. Ya abordaremos el caso de la caja chica. Antes, vamos al detalle de cada una de las investigaciones para comprender la dimensión de las denuncias. Cuando habla de tráfico de influencia, ¿a qué se refiere? A ver, básicamente las situaciones no puedo, la verdad, entrar al detalle de estas cosas, pero para entender la denuncia que en definitiva se formalizó o se hizo en relación con el tráfico de influencias son, en primer lugar, haber concurrido a tribunales a hablar con algún magistrado o llegar por lo menos al lugar e intentar hablar con el magistrado respecto de una causa en que prontamente a esa altura había un juicio pendiente respecto de una persona específica y se entendía de alguna u otra manera que eso podía constituir un tráfico de influencia. Es decir, que en el ejercicio de su cargo ya como jueza intentó presionar a otros funcionarios públicos para sus intereses personales. Uno de ellos, y que nace de una denuncia hecha por los mismos jueces del Tribunal Oral en lo penal, es que ella llama a los jueces del Tribunal Oral para pedir que no condenaran al hijo de su chofer. ¿Con cuántos de los 3 habló? ¿No se acuerda? No me acuerdo, pero en todo caso, o sea, yo hablé con unos jueces del Tribunal Oral Penal y ellos hicieron un informe y dijeron que yo en ningún momento toqué el caso como causa. Yo a lo único que me referí fue a la familia de ese niño y que yo pensaba que tenía posibilidades de rehabilitarse el niño. ¿Por qué la sancionó la Corte? Porque me pareció imprudente que yo como jueza de policía local fuera a hablar con mis colegas que eran Tribunal Oral Penal. ¿No le parece imprudente eso? Sí, yo me parece imprudente. No, yo creo que fue imprudente de mi parte. Es un delito de tráfico de influencia. No, pero yo no fui a decir que lo ayudaran. Lo que yo fui a dar a conocer... Pero por esa causa a usted la castigaron en la Corte, ¿no? Y usted recurrió a la Corte Suprema y la Corte Suprema mantuvo la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique. No hubo, lo que hubo fue una sanción administrativa. No recuerdo yo que haya apelado a la Corte Suprema, sinceramente, porque eso fue hace mucho tiempo. ¿Contra todo abogado? No me acuerdo que haber ido a la Suprema. Pedimos una entrevista con la ministra Mónica Olivares de la Corte de Apelaciones, pero se excusaron de participar en el programa. Sin embargo, enviaron un comunicado donde describen los actos de la jueza y la sanción que en su momento aplicaron. Conducta que posee visos de prevaricación en sus acepciones más amplias, pervertir e incitar a otro a faltar a las obligaciones de su oficio. La ministra investigadora propuso al Pleno de la Corte sancionarla con la medida disciplinaria de suspensión de funciones por un lapso de un mes. Luego de apelada tal decisión por la sancionada, la mencionada medida disciplinaria fue confirmada por la excelentísima Corte Suprema por resolución de 6 de diciembre de 2010. ¿La ha pasado al revés? ¿Que vayan magistrados a hablar con usted antes de que usted sentencie una causa? O sea, somos seres humanos y siempre estamos en el contexto de las... O sea, no voy a decir si ha ido o no ha ido un magistrado a hablar conmigo, pero uno siempre habla de la gente que conoce. Da referencia, eso es algo súper normal. Eso es una práctica permanente. Es una práctica, no es que sea una práctica permanente, pero son situaciones de la vida que se pueden dar, digamos. Ahora, yo tuve mi sanción por haber sido, yo lo hice de manera súper transparente, o sea, ni siquiera pensé que estaba haciendo algo malo. Y no fue lo único que el sumario administrativo abordó. También se indagó sobre presuntas irregularidades en los estados trimestrales del juzgado. Pese a encontrar discrepancias en algunas cifras en este punto, el sumario solo estableció una recomendación.
efectuar a la señora juez Antonella Charafia Estrada una recomendación para que en lo sucesivo revise acuciosa y exhaustivamente los estados trimestrales antes de que adquieran publicidad. Esta es justamente otra de las investigaciones desformalizadas que lleva adelante la Fiscalía en contra de la juez. Yo le puedo decir categóricamente que yo no tengo ninguna acusación o investigación por una falsificación de instrumento público. Eso, ninguna. Podría haber incurrido en alguna falsificación en la confección de los denominados estados trimestrales, que son aquellos que tienen que presentar los magistrados, específicamente juzgado de policía local, a la Corte de Apelaciones, mostrando de alguna u otra manera cuál es su trabajo en esos 3 meses. ¿Y con qué objetivo se podría haber hecho? Bueno, diversos motivos, específicamente manifestar que están al día en la tramitación de las causas y no estar retrasados, etcétera. En este tema fue la secretaria de su mismo tribunal, Anita Paola Valete, quien oficiando como jueza subrogante la denunció. Otra investigación desformalizada que lleva el Ministerio Público dice relación con dineros del tribunal que fueron a parar a la cuenta personal de la jueza Charafia. Y los otros casos se habla de una malversación, se dice relación con un tema de los depósitos de los dineros denominados de caja chica, que por sistema la municipalidad, que en estos casos un tribunal de policía local, depositaba en la cuenta corriente de la magistrado y no en un documento aparte o en una cuenta aparte, lo que también provocaba algunos inconvenientes. Nuevamente la jueza subrogante denuncia a la jueza titular. Esta vez, mientras Antonella Charafia se encontraba de vacaciones, Anita Paola Valete acusa a su jefa directamente a la Fiscalía. El Consejo de Defensa del Estado se querella en contra de la jueza por malversación de caudales públicos. Yo no tuve ningún aprovechamiento económico de la caja chica, ni mucho menos. O sea, ¿Cuándo se incorpora el Consejo de Defensa del Estado? Seguramente en ese tiempo. No, la verdad es que no sé exactamente, porque como no es un tema ni siquiera en el que yo me haya metido, me haya defendido mayormente ni nada, porque la Corte ya revisó el tema y estimó de que no había ninguna responsabilidad. O sea, si no había una responsabilidad administrativa, mucho menos había una penal. Efectivamente, la Corte de Apelaciones la investigó sobre este tema y la absolvió de toda responsabilidad administrativa. Hoy la Fiscalía indaga su potencial compromiso penal. Ellos determinaron, investigando y viendo los documentos y todo, pidiendo informe y todo, de que fue un error y que de ese error yo no tuve ningún aprovechamiento, porque apenas tuve conocimiento entregué los dineros con un cheque mío personal de mi misma cuenta corriente. La cuarta investigación que realiza el Ministerio Público desformalizadamente en contra de la jueza Charafia es nuevamente por tráfico de influencias, pero esta vez no en contra de los jueces del Tribunal Oral de Iquique. En otro aspecto también de tráfico de influencias hacía relación con que pudiese haber ejercido algún tipo de presión respecto a una funcionaria subalterna que en su calidad de jueza subrogante para que se pronunciara en un sentido específico en una causa y que también eso tenía ciertos efectos puntuales. Esto en términos muy genéricos. Ella presiona a la jueza suplente, en este caso Anita Paola Valete, para que falle en contra de Zona Franca. Y en definitiva, quien la denuncia a ella y a la entonces alcaldesa, ex alcaldesa Mirta Hugo, es la propia jueza suplente que estaba conociendo de esa causa, que indica que en reiteradas oportunidades fue presionada tanto por la ex alcaldesa como por la jueza para fallar en contra de Zona Franca. Una vez más, su subalterna la denuncia a la justicia y otra vez la jueza titular es investigada. Nuevamente el Consejo de Defensa del Estado se hace presente, esta vez por los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias. Ella dice de que yo la presioné en esa querella. Bueno, ¿Usted la presionó? Obviamente que no, o sea, Nunca. Es absurdo. ¿Por qué la voy a presionar a ella? O sea, ¿Es la jueza titular? Yo soy la jueza titular, pero yo me inhabilité en esa causa. Ni ¿Se siquiera... inhabilitó usted o le pidieron inhabilitarse? No, fue lo que se llama una recusación amistosa. Cuando
pero no era tan claro que yo tenía que realmente inhabilitarme. Antonella Charrafia fue gerenta de asuntos legales de Zona Franca, por lo que debió inhabilitarse. En su cargo asumió la jueza subrogante Anita Paola Valete, quien describe las presiones de las que fue víctima en la denuncia realizada al fiscal regional del Ministerio Público, donde señala: durante la tramitación del juicio fui víctima de presiones, acosos y hostigamiento de la señora alcaldesa de la municipalidad, doña Mirta Dubost Jiménez, y de la juez inhabilitada en la causa, doña Antonella Charrafia Estrada, quienes en forma permanente y reiterada instaron por presionarme para que fallara a favor de la municipalidad, pues de lo contrario buscarían la forma de echarme. Pese a las presiones, la jueza subrogante añade la denuncia que no se dejó intimidar y resolvió en derecho. En definitiva, terminé por fallar la causa no dando lugar a las pretensiones de la municipalidad expresadas en sus querellas, perdiendo de ganar la ilustre municipalidad de Iquique la suma de 2.200 millones de pesos. Tras la sentencia, la jueza establece la denuncia que sufrió una persecución laboral que terminó con medidas administrativas en su contra. Ella tuvo un sumario administrativo que le hizo la municipalidad a ella, no yo. Nunca yo la acusé en ninguna cosa. Y fue por los atrasos reiterados y porque ella trabajaba sus cosas particulares dentro del tribunal. Pero eso entiendo que terminó, pero eso no lo hice yo, ni lo manejé yo, ni nada. Eso lo maneja la municipalidad con su departamento de jurídico, personal y todo. Y ella ahí fue suspendida del cargo durante un periodo, digamos. Pero todos esos son temas que ya están superados. Por eso es que nosotros hoy día tenemos una excelente relación. No quiso referirse públicamente al tema la exalcaldesa Mirta Dubost, tampoco la jueza subrogante del primer juzgado de policía local de Iquique, Anita Paola Valete, quien se excusó, indicando que era para ella muy doloroso volver a revivir esos episodios que la tuvieron durante un tiempo alejada de su cargo y con ayuda psicológica. Pasados algunos días de su negativa inicial de entrevista, Anita Paola Valete se contactó con nosotros porque reconsideró su opción de participar en el programa. Hoy nos íbamos a juntar para entrevistar a la magistrado Anita Paola Valete. Nos había informado previamente que la Corte Suprema la había autorizado para ser parte de nuestro reportaje, sin embargo, a última hora argumentó motivos personales para no poder asistir. Un elemento más que permite dimensionar lo complicado que es abordar estos temas públicamente. En nuestro reportaje hemos abordado hasta ahora solo las investigaciones penales que desformalizadamente lleva el Ministerio Público en contra de Antonella Charrafia en su calidad de jueza titular del primer juzgado de policía local de Iquique. Pero al seguir indagando encontramos más denuncias penales donde incluso estuvo prófuga de la justicia y en prisión preventiva, tiempo en que sus funciones de magistrado fueron suspendidas. El fiscal jefe que habló con usted fue el mismo fiscal de Caso Mueble. Y ellos ahí perdieron... Sí, y ellos perdieron todo. Ellos me hicieron 11 acusaciones, creo. 11. Y yo salí absuelta de todo. Por lo tanto, fue un abuso y fue un atropello a mis derechos. Yo estuve privada de libertad. A mí nadie me ha pagado costas de ese juicio y nadie me ha indemnizado por lo que hicieron. La jueza se refiere al controversial Caso Muebles, el proyecto insignia de la región de Tarapacá que pretendía cambiar el mobiliario de los colegios y liceos municipales beneficiando a unos 20.000 alumnos. Pero la realidad fue muy distinta. Para simplificarlo acá, bueno, el proyecto era un proyecto emblemático. Estamos hablando de cambiar el mobiliario de todos los colegios de Arica y Iquique. Y por eso era un monto considerable, más de 1.600 millones de pesos. Y se lo adjudica una empresa que tenía un patrimonio de 5 millones de pesos, que no tenía actividad relacionada con la compra de muebles. Era una empresa que funcionaba como de limpieza de oficina. Ese era el rubro ordinario, que él los compraba en China y los armaba en el patio de su casa. Y los metía por contrabando. Y los metía más encima con documentación tributaria falsa. Se logró acreditar en el juicio que todos los muebles que él compró al país, a Chile, ingresaron como jeringas. El mobiliario que estaba llegando era de una indignante deficiencia. Las sillas, por ejemplo, fácilmente se doblaban los fierros.
que soportan esta silla. Las mesas y las cubiertas de las mesas escolares venían sin los remaches necesarios y todas sueltas. Y los estantes, que son los estantes que ocupan los profesores, adosados al lado de la mesa del profesor en cada sala, venían con las puertas caídas, sin bisagra. Entonces esto lo denunciamos en su momento y apareció en la prensa local. Y además agregamos luego que una vez que se inician las clases en el mes de marzo de aquel año, empieza a llegar el material digital. Venía la CPU, que son las torres de los computadores, venían vacíos, sin las placas madre, sin ningún aditamento, venía solamente la carcasa, lo que era una burla para los estudiantes que estaban esperando, y nosotros como profesores, largamente mejorar las condiciones de enseñanza de nuestros niños. Pedro Cisternas, aparte de ser el presidente regional del Colegio de Profesores, fue uno de los testigos que declaró en el juicio que tuvo un gran revuelo mediático en la región. No hay responsable de un daño tan grande que se le hace a nuestros alumnos. La verdad es que eso sigue siendo una mancha negra en lo que se refiere a la corrupción que inunda esta región en términos generales. La región de Tarapacá es una región donde campea la corrupción. Está el Ministerio Público, que acusó en general por los delitos de asociación ilícita, fraude al fisco, falsificación y delitos tributarios. Está también de querellante el Consejo de Defensa del Estado, que fueron querellantes por el delito de malversación. Nosotros en representación del diputado Hugo Gutiérrez, y además también estaba el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas también como querellantes por los delitos, en este caso de contrabando y delitos tributarios respectivamente. O sea, es decir, hubo una investigación penal seria y donde distintos servicios públicos determinaron que efectivamente o tenían la convicción de que habían delitos y por eso también se hicieron parte y fueron querellantes en ese juicio. ¿Cuál es el problema? El problema fue súper concreto ahí, porque los muebles llegaron, se instalaron, ni un problema. Si el problema ahí es que hubo un funcionario público, que fue un personaje, digamos, que tuvo toda la responsabilidad, ese personaje público cobró una coima y se coimió. Cuando la Fiscalía anunció la audiencia de formalización en contra de Antonella Charrafia, la jueza no se presentó. Usted me dice que estuvo 30 días prófugo de la justicia. Estuve 30 días enferma, que no me presenté, porque presentamos nosotros los informes psiquiátricos y todo, que yo estaba mal, y lamentablemente no fueron considerados por la Fiscalía en ese minuto. Luego de eso, se establece la prisión preventiva en contra suya. Sí, correcto. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión preventiva? 15 meses. 15 meses. Usted me dice que estuvo 30 días prófugo de la justicia. Estuve 30 días enferma, que no me presenté, porque presentamos nosotros los informes psiquiátricos y todo, que yo estaba mal, y lamentablemente no fueron considerados por la Fiscalía en ese minuto. Luego de eso, se establece la prisión preventiva en contra suya. Sí, correcto. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión preventiva? 15 meses. 15 meses. Y el hecho de que haya estado 30 días sin presentarse ante la justicia, hoy día cuando es jueza, ¿no le pesan? O sea, a mí me pesa mucho todo eso que pasó. Fue terrible, fue una pesadilla. El primer juicio avanzó con la jueza en prisión preventiva. Paralelamente, un sumario en su contra avanzaba en la Corte. Su destitución por el daño a la imagen del Poder Judicial estaba en marcha. Creo que cualquier persona que sea inocente, que ha tenido cargo con tanto respeto como yo, que fui diputada, que yo fui intendenta, que dejé la notaría para ser intendenta, asumo esto, digamos, o sea, era una locura. Yo, que una persona súper respetada, querida por la gente, de repente me trataban en el diario de que yo lideraba una asociación ilícita. Las irregularidades, los actos inadecuados, por así decirlo, los incumplimientos de obligaciones y deberes, de alguna manera quedaron claramente establecidos, no solo de ella, sino de otras personas más. Sin embargo, el tribunal decide no condenar por un tema técnico importante desde un punto de vista penal, que es la configuración del dolo, esto es la intención en la comisión de estos delitos. Por ende, ellos señalan que estas situaciones en realidad son descuidos, son negligencias manifiestas, una falta de prolijidad en el trabajo. Esa es la calificación que finalmente se sostiene de estos mismos hechos, que irregulares son, inadecuados son, y que no obstante lo que nosotros sosteníamos, que esto demostraba, esto objetivizaba la intencionalidad de cometer los delitos, es decir, de defraudar al fisco. El tribunal no lo entendió así.
El tribunal absolvió a la mayoría de los formalizados. El Ministerio Público y los querellantes no quedaron conformes y fueron por un segundo juicio. 3 jueces primero, con un juez auxiliar, en el fondo fueron 4, pero 3 son los que fallan. Unánimemente establecieron que yo no tenía nada que ver en ninguna responsabilidad penal en ninguna cosa. Después, la Fiscalía, por un tema de forma, presentó un recurso de nulidad. Sí. El recurso de nulidad prosperó positivamente para ellos. Se anuló ese juicio de 7 meses. Yo estaba en libertad, ya obviamente me habían dado la libertad. Se inició de nuevo el juicio, 5 meses, largos meses más, de nuevo. Los testigos, todo. Ahora yo asistía todos los días a la audiencia libre, digamos, estaba en libertad, pero estaba suspendida de mi cargo. El Ministerio Público se presentó el recurso de nulidad respectivo de la resolución, se acogió a este recurso, se hizo nuevamente un juicio y la verdad es que el fallo fue prácticamente el mismo dictado en la primera oportunidad. Y el fallo reconocía los hechos, pero no establecía la intención de defraudar al fisco. Correcto. Y esa situación hace la diferencia, porque perfectamente en una situación administrativa, esta irregularidad, esta falta de prolijidad, son sancionables y se pueden sancionar. El estándar para sancionarlo es ese. Pero para el tema penal, donde los delitos se aplican penas de rango mucho más intenso, que es una sanción del Estado de mayor incremento, de mayor intensidad, se requiere también poder acreditar en un estándar mayor esta intencionalidad. Y lo que estableció el tribunal es que, a juicio del tribunal, no a juicio nuestro, que nosotros entendíamos que sí estaba configurada la intencionalidad, estimó que no era así, por lo tanto absolvió. De manera interna, la Contraloría Regional de Tarapacá ya había sancionado a Antonella Sciarrafia en su calidad de intendenta con la medida disciplinaria de suspensión de empleo por 3 meses, con goce de un 50% de sus remuneraciones. Un sumario que nunca llegó a aplicarse, ya que previamente ella ya había renunciado a su cargo. Por otra parte, el sumario de la Corte de Apelaciones por daño a la imagen del Poder Judicial no pudo avanzar al establecerse su completa absolución de todos los cargos en el segundo juicio. Yo estuve presa 15 meses y era inocente. Así se nota que de todas maneras da lo mismo el cargo, la importancia, entre comillas, que tenga una persona. Lo bueno es que al final funcionó. Y por eso yo, a pesar de todo lo que yo viví, que fue muy traumático, yo creo que la justicia funciona. Tal vez hay que perfeccionar algunos controles en el tema de la seguridad y otras cosas, pero en general la justicia funciona bien. ¿Qué pasó con los más de 1.000 millones de pesos que perdió el fisco, que perdimos todos nosotros? Bueno, ¿qué le puedo decir? Ahí habían una serie de acreditaciones donde se mostraban los muebles de mala calidad. Por lo tanto, esos muebles, a nuestro juicio, costaron 1/3 o 1/8 parte de lo que valían, y el otro dinero, obviamente, habría quedado en manos de la persona que obtuvo la licitación, y luego de cómo los distribuyó y dónde están esos dineros, finalmente no se pudo establecer dónde quedaron. Finalmente, solo hubo 2 condenados: Jorge Jacobs, un funcionario de menor rango de la Intendencia por el delito de cohecho y falsificación de instrumento público, y el empresario a cargo del proyecto, Jean Piero Canepa, que fue condenado por infracción al Código Tributario y soborno. Todos los demás fueron absueltos, un duro revés para el Ministerio Público, que confiaba en un juicio que llegaría a dar con todos los responsables en un caso tan insigne en la región. Llegar a la conclusión de que efectivamente existe delito como para presentar en su oportunidad la acusación que se presentó y el juicio al que arribamos. Eso es lo que nosotros vamos a continuar haciendo. Eso es lo que podemos señalar, y efectivamente, ante la frustración, entender y que también la gente entienda que nosotros tenemos la misma frustración. ¿Cómo le enseñamos a nuestros niños hoy día que hay una institución que es el Poder Judicial, que terminó también dañándolos a ellos, sobreseyendo a una intendenta que, como decía, resultó prófuga y finalmente libre de polvo y paja? Entonces, ¿cómo le enseñamos que el Poder Judicial hoy día, que corresponde impartir justicia, no veló justamente por defender a los más carenciados, a los más vulnerables de nuestra comuna? Para Antonella Sciarrafia, todo lo sucedido demuestra que nadie es intocable. Nosotros como administradores de justicia tenemos que demostrar que estamos sujetos a todos estos tipos de controles que son buenos y que son necesarios y que a la gente le hacen bien, porque siente que vive en una ciudad más justa. Cuando le dieron una orden de arresto a ella, su primera reacción fue darse a la fuga.
y esa misma persona es la que ahora le imparte justicia a los ciudadanos por delitos menores, por infracciones al final del día. Entonces eso ya, desde el punto de vista ético, es escandaloso. O sea, ¿con qué vara ella puede medir a alguien o le puede exigir a alguien que se presente cuando ella, cuando fue requerida por los tribunales, su primera reacción fue darse a la fuga? Parte de la polémica que dejó el caso Muebles y que lamentablemente no sería la única. Ese mismo año se estableció una investigación paralela sobre un proyecto millonario que por fin entregaría electricidad a las zonas limítrofes del altiplano. Estamos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de Colchane. Desde aquí se extienden una veintena de poblados que soñaban con tener luz eléctrica. Aquí comprenderán ustedes, en estos puntos tan apartados de nuestra geografía, la electricidad es un bien preciado. Era un sueño, una ilusión para ellos que quedó reducido a esto. En pleno siglo XXI, Colchane no cuenta con energía eléctrica permanente. Por años de años, la comunidad ha recibido promesas y proyectos, pero hoy esta es la realidad que viven los colchaninos. Tienen 5 horas de energía al día, de las 7 de la tarde hasta la medianoche. Basta una tormenta, una falla mecánica y se quedan completamente a oscuras. Es triste para nosotros, para los colchaninos, presenciar este gran fraude, digamos, en un proyecto que nos llenó de ilusiones a todos los colchaninos y que, por cierto, nos iba a solucionar un gran problema que hasta el día de hoy lo tenemos, que es el no contar con este servicio básico y, por supuesto, el problema que hasta hoy día nos ha conllevado este servicio, que es la emigración masiva de la población joven y que para nosotros como autoridad hoy día nos es difícil revertir ese efecto negativo que hoy día tenemos en la comuna. Les presento, ellas son mis niñas, Fernanda y Emilia. La gente está decepcionada. Grimanesa a punta de esfuerzo logró poner este negocio, un almacén que lo amplió a un mini restaurante, pero sabe que no puede progresar si tiene solo 5 horas de electricidad al día. Yo soy encargada de lo que le doy alimentación a los turistas y a la gente del mismo pueblo y trabajadores de acá. El cual hay veces vienen turistas y yo no les puedo abastecer con la luz porque ellos quieren cargar su celular, quieren comunicarse con su gente que llegaron bien acá y yo no tengo energía. Y para mí eso me afecta porque también no puedo conservar mi alimento. Tengo mi conservador acá. Recién está, si se dan cuenta, recién está congelando esto. Entonces me produce pena. Nos grafica su angustia con una situación cotidiana que refleja las necesidades que aquí tienen. Me siento sola y cuando quiero... Hoy día mis hijas a esa hora de las 4 de la tarde apenas llegaron del colegio, querían gelatina. Se prepararon, ya son las 8 y como anécdota ellas llegaron y metieron su gelatina acá a la nevera y cual hasta ahora no cuaja. Si se dan cuenta, no cuaja. ¿Le falta todavía? Todavía le falta. Y eso para mí me emociona, me da mucha pena que ellas son inocentes, porque pensando que esto funcionaba, no tenemos luz. En toda la comunidad el sentimiento de injusticia es el mismo, más cuando llega la medianoche y se corta el suministro eléctrico. Impotencia. ¿Por qué? Que se nos hace una burla porque la gente de acá somos diferentes. No somos como los mapuches o la gente de la ciudad. Somos muy humildes nosotros. No exigimos. Siento rabia porque nadie hace nada, no sé qué hacen los jueces, los que fiscalizan. Son todos amigos, están apitutados el uno al otro.
se quedan callados todos se lavan las manos y siguen trabajando en las mismas instituciones, algunos hasta le suben de nivel. Y no puede ser Chile así. Naya tiene rabia, le cuesta creer en las autoridades chilenas, pero se anima a enviarles un mensaje. Que se haga justicia con esa gente, que no queden ahí los documentos, los papeles archivados y guardados ahí en los tribunales, que lo saquen, que lo descarguen de nuevo, que alguien de verdad sea humano de corazón y que haga justicia. Yo se lo agradecería a esa persona de verdad y sería bienvenido aquí a la comuna, esa persona que haga justicia por haberse reído de nosotros y por culpa de esa gente que estamos sin luz y que nuestros niños, nuestro adulto mayor está sufriendo. El Estado de Chile destinó más de 2.000 millones de pesos para que ellos tuviesen luz eléctrica. ¿Qué pasó? Adjudicaron una empresa. La empresa incluso instaló una faena. Era una faena fantasma, nunca funcionó. Y se perdieron 2.000 millones de pesos y no hay ningún responsable. Ningún funcionario público ha sido sancionado, ningún funcionario público, en el caso de las postaciones, fue condenado y desaparecieron 2.000 millones de pesos. Entonces, al ciudadano común y corriente, entenderá que si el día de mañana un ciudadano común y corriente se roba 2.000 millones de pesos, lo primero que va a hacer va a ser formalizado y condenado por ese robo. Pero acá, en este caso, tratándose de funcionarios públicos, particularmente de una exintendenta que ejercía un poder político en la región, hubo total impunidad. O sea, no hubo ninguna sanción ni administrativa ni penal y civil hasta el día de hoy. Las causas civiles siguen en tramitación y al final los grandes afectados son los ciudadanos que hasta el día de hoy esperan esos proyectos con ansia. Nunca me formalizaron nada por ese tema. ¿La Fiscalía? Lógico, porque... Pero 2.300 millones de pesos se perdieron. Sí sé, pues. ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién es la responsable si usted era la intendenta? No era la única intendenta, no. Ahí fuimos acusados como 4 intendentes. El Consejo de Defensa del Estado se querelló por malversación de caudales públicos. Esta vez su acción penal fue dirigida contra 3 intendentes, entre ellos la jueza Antonella Charafia. A su vez, el diputado Hugo Gutiérrez lo hizo por fraude, estafa, cohecho y asociación ilícita. Yo formé parte de la cadena administrativa que firmó documentos y que por eso, igual que otros 3 intendentes, fuimos acusados y que el Consejo de Defensa del Estado una vez más se equivocó, si no es primera vez ni es la última. O sea, de hecho... Pero está bien, ellos velan por los intereses de todos porque esos dineros se perdieron y el proyecto no llegó a su fin. Estoy segura, no sé en qué... Perdón, los potes están votados todavía en el altiplano, los fuimos a ver. Ah, ya, no, sí, está bien. Yo, digamos, después que dejé ese intendente ya yo no estaba en los temas. Teníamos 350 proyectos. La jueza Charafia no estuvo muy al tanto de la investigación, ya que mientras ocurría ella estaba privada de libertad en el primer juicio del caso Muebles. Cuando se presentó esa querella, yo estaba privada de libertad, creo. Cuando se presentó. Por el caso Muebles, que fue el mismo año. Claro. Entonces, ahí se presentó esa querella y yo no tuve... O sea, lo supe después, porque obviamente con todo lo que yo estaba pasando, mi familia ni siquiera me informó, porque eso salía en los diarios, pero a mí nunca me informaron de eso. Tampoco me han pagado ninguna indemnización por eso, por ese tema, porque ahí a mí me imputaron un delito y al final no era efectivo. Pero nunca la formalizaron con el tema de los postes. No, pues nunca me formalizaron, por lo tanto no había ningún mérito. Sí, pero no formalizaron a nadie, no llegaron a ninguna conclusión. No sé, pero no tenía yo ninguna responsabilidad. Tuvimos acceso al informe que elaboró la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, donde señala: conforme los hechos hasta aquí establecidos en el transcurso de la presente investigación, se logra establecer el delito de estafa en la responsabilidad de los representantes de las empresas adjudicatarias en el proyecto denominado Construcción Red Media Tensión Conexión Colchane Alto Pachica, por cuanto estas personas presentaron antecedentes ideológicamente falsos en la propuesta privada del gobierno regional de Tarapacá, los cuales finalmente permitieron la postulación y posterior adjudicación del referido proyecto. Respecto de los primeros montos suministrados por el Estado, indican:
se habrían entregado los 1.133.640.000 pesos sin ningún tipo de respaldo que permitiera resguardar los intereses del fisco de Chile por los recursos entregados bajo el concepto de subsidio directo, lo que podría presentar elementos constitutivos del delito de fraude al fisco. Hasta ahí establecen una potencial estafa y fraude al fisco. Sobre la fiscalización en terreno, el informe es concluyente. Es importante hacer presente que las instalaciones dispuestas en el proyecto en cuestión y que fueron observadas in situ no presentaban ningún tipo de operatividad y funcionalidad para la cual fue construida. Antecedentes que la Fiscalía consideró insuficientes para formalizar. Venían saliendo del caso Muebles y decidieron no acusar. Ahí se produce una situación semejante en el sentido de que dentro del mismo nivel de investigación se busca a través de todas estas irregularidades verificar si efectivamente hubo esta acción intencional de defraudar. Y efectivamente, a diferencia del caso Muebles, no pudimos recabar las pruebas que sí teníamos en el caso Muebles, entonces teníamos un estándar inferior incluso a esas pruebas que habíamos tenido en el caso Muebles en cuanto a poder establecer efectivamente de que hubo intencionalidad defraudatoria. Nosotros creemos que frente a un hecho en el que no contamos con el resultado que esperábamos, que es la electrificación, frente a un proceso judicial que termina, ni siquiera con un responsable, por cierto que es frustrante y nos causa duda. ¿No hay justicia para usted? Por cierto que no hay justicia. ¿Por qué nos ignoran tanto? ¿Porque somos morenos? ¿O porque somos sangre mestiza? ¿No somos blancos como ellos? Eso tengo la impotencia. Mis niños acá cantan la canción Himno Nacional, Pura Brisa, Santa Cruz también. Mientras, ellos siguen viviendo en medio de un clima extremo con 5 horas de suministro eléctrico. Se conforman muchas veces diciéndoles a sus hijos que antes no había nada, que están un poco mejor, que pronto llegará la luz, que hay otro proyecto en camino. Pero ¿quién castiga penalmente a los responsables? ¿Quién condena cuando las cosas no se hacen bien y terminan perjudicando a una comunidad completa? ¿Qué pasó con ese dinero de todos los chilenos? Bueno, no le puedo indicar efectivamente dónde están. Lo que uno puede observar, por lo menos la situación del caso Muebles, es que parte de esos dineros estaban en unos muebles de muy mala calidad que no sirvieron para nada, no se pudieron usar para lo que eventualmente y con muy buena intención se generó una oportunidad como proyecto de mejoramiento de las aulas acá en la región. Y en el otro caso, los postes están botados. Los postes se quedaron ahí botados, algunos postes, y el resto del dinero efectivamente no se ha podido establecer dónde o cómo se ejecutaron. Si sumamos entre los casos de la apostación eléctrica y el de los muebles, fueron cerca de 4.000 millones de pesos los que se vieron involucrados. ¿Cuántas causas investigó el Ministerio Público en su calidad de intendente y en su calidad de juez? 4, 5, 6 aproximadamente. 6 causas. ¿Y ha tenido alguna vez alguna condena penal? ¿Respecto de ella o en relación...? Respecto de sus acusaciones, respecto de las investigaciones que han realizado. Bueno, como les señalé, ahí en el caso Muebles se logró condena de algunos funcionarios, pero de ella en ningún caso hemos obtenido condena a su respecto. Bueno, yo creo que hay grados de prudencia, ¿cierto? Cuando una persona, ha sido investigada reiteradamente por ciertas conductas y ya hay al menos sanciones de carácter administrativo, uno tiene que cuestionarse si es adecuado que esa persona ejerza función de carácter jurisdiccional. Jaime Arellano es el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Fue subsecretario de Justicia en el gobierno de Ricardo Lagos y hoy dirige este organismo dependiente de la OEA que evalúa constantemente el funcionamiento del sistema judicial. Nosotros favorecemos una justicia abierta que permita a las personas también ser parte de un proceso de control ciudadano. Mal que mal, los poderes judiciales, a diferencia del Congreso y del Ejecutivo,
no son sujetos de un proceso de elección popular, ¿correcto? En Chile no elegimos a nuestros jueces, son nombrados por los otros poderes del Estado, por ellos mismos y el Ejecutivo. Entonces, es razonable que la ciudadanía quiera también tener respecto de los jueces y las juezas un grado de control, y la manera es que haya más información allá afuera y que las personas puedan controlar. Le interesa en particular el tema de los juzgados de policía local, ya que en el último tiempo han sido para ellos objeto de análisis. CEJA va a hacer un estudio sobre los juzgados de policía local chilenos. Desde ya hay temas que obviamente no son recomendables. Es complicado que tú tengas una judicatura que resuelve sobre cuestiones como, por ejemplo, las multas de tránsito, sobre permisos municipales, sobre patentes, etcétera, y que ese juez o jueza es, en el fondo, un funcionario municipal. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién controla eso? Bueno, ese es uno de los temas que estamos planteándonos en la investigación que estamos haciendo. Es decir, el tema de la desconcentración de los juzgados de policía local, que dependen de cada municipio y que de alguna manera supervisan las cortes de apelaciones, pero en general solo por vía reactiva, es un problema. El año 2016, la Corte Suprema realizó una encuesta a los funcionarios del Poder Judicial sobre el régimen disciplinario. Las principales conclusiones establecen la percepción negativa sobre la falta de imparcialidad de las investigaciones y quienes sancionan. Si lo llevamos a cifras, el 60% de los entrevistados dijo que hay falta de imparcialidad al momento de investigar y sancionar. Y el promedio de la evaluación reprobó en calificación con nota 3.5. Los resultados no fueron buenos en su oportunidad, pero cuando uno hace evaluaciones y mediciones y quiere obtener información, es para que sobre la base de esa información pueda tomar o realizar acciones. Y lo que hizo el Poder Judicial fue abordar todas esas críticas y luego estudiarlas y modificar el régimen disciplinario. Por eso es que nuestro régimen disciplinario actual, que rige desde el 1 de julio del presente año, no pretendió abordar todas esas críticas. O sea, si usted me dice, bueno, ¿su régimen disciplinario es deficiente? Sí, porque esa encuesta se refiere al anterior régimen disciplinario. ¿Qué es lo que ocurre hoy día en la práctica para que la gente entienda lo que estamos hablando? Bueno, hoy día nuestro sistema tiene más de 200 años. Es el mismo sistema prerepublicano prácticamente. Antiguo. Muy antiguo, por lo que necesariamente amerita una revisión y esencialmente un cambio. Como el Código Orgánico de Tribunales es muy anticuado y no se ajusta a los nuevos tiempos, el máximo tribunal dictó autoacordados que reglamentan la conducta de los jueces. Pero muchos de los magistrados no están de acuerdo con la autorregulación e incluso consideran que la Corte Suprema no tiene facultades legales para hacerlo. Si bien la Corte Suprema a través de actas ha intentado mejorar esta situación, nosotros incluso hemos objetado el hecho de que se está pretendiendo crear un procedimiento que está reservado a la ley por medio de una institución que no tiene la posibilidad de realmente imponer esas obligaciones. Pero como esta es una cuestión dinámica, a poco andar nos dimos cuenta, ya aprobado el procedimiento por el Pleno de la Corte Suprema, que se nos había quedado una problemática fuera. ¿Cuál? Que eran las problemáticas de género. Ya volveremos con las medidas de control que regulan la conducta de los jueces. Antes, veamos cómo se resolvió un caso donde 5 funcionarias judiciales denunciaron a un magistrado de la República por abusos sexuales. Se corrió, se hizo a un lado y quedó detrás mío. Yo me incliné hacia el computador. Estábamos en eso cuando el magistrado como que se apoyó en mi hombro. Luego su mano bajó por mi espalda. Cuando yo me enderecé, dejó caer su mano y me toca el trasero. Me toca el trasero. Se tomaba por la cintura. Con una mano te abrazaba y se acercaba hacia su cuerpo. Bueno, yo sentía su mano en mi cintura y me acercaba hacia él. Después empezó, cuando me daba un beso, corría la boca y me daba besos en la boca. Yo recuerdo que siempre tenía los labios mojados y me dejaba siempre la boca mojada y eso me daba mucho asco. ¿Con qué frecuencia ocurrían en su desempeño laboral? Yo creo que como 3 veces a la semana. Él camina hacia mí y me va a dar un beso para despedirse y ahí yo me paro rápidamente de la silla y entre que como que me va a abrazar, me da el beso, me
me pasó a llevar el busto. Yo me sentía mal porque yo me miraba, yo decía, pucha, no ando escotada, no ando con nada que haya provocado esta situación y yo no había hecho nada. Yo decía, ¿por qué hace esto si yo gratuitamente, si yo nunca sentí, yo lo hubiera provocado, yo nunca me acerqué a él con ninguna otra intención? Entonces fueron muchos sentimientos porque yo decía, ¿por qué yo? Las declaraciones corresponden al testimonio de 3 de las 5 funcionarias del Juzgado de Garantía de Curacaví. Todas denunciaron al juez Gustavo Campaña de haber utilizado su cargo para realizar conductas impropias contra ellas. Yo me sentí súper mal, yo me sentí como cualquier cosa. Es que para mí era inconcebible, primero, que viniera cualquier persona a tocar una parte de mi cuerpo sin mi autorización. Segundo, que fuera más encima mi jefe. Claro, no era el jefe directo, pero era un juez de la República, era el superior. ¿A qué le tenía miedo? Él decía que tenía mucho poder, que tenía muchos contactos en la corte, que él solucionaba todo con sus contactos. ¿Cuál fue la impresión que le quedó después de los hechos que nos ha relatado respecto a nuestra Rafael? Tengo que decir, por favor. Viejo mierda, cochino. Debieron ventilar públicamente en el juicio los detalles de sus denuncias cuando el Ministerio Público formalizó al juez Campaña por abusos sexuales. Internamente se inició un sumario en la Corte de San Miguel. Es importante hacer presente que no toda conducta que pudiera ser reprochable, a lo mejor desde el punto de vista moral o desde un punto de vista público, digamos, es constitutiva de un delito. Finalmente se dictó esta sentencia absolutoria con costas en favor del magistrado. La Fiscalía perdió el juicio. Pese a que los hechos denunciados fueron acreditados, no fueron constitutivos de delito para el tribunal que absolvió al magistrado Gustavo Campaña. La sentencia le entregó a su favor las costas del juicio, dictada inicialmente por una suma cercana a los 50 millones de pesos. En el sumario interno, la fiscal Venegas propuso sobreseer al juez porque consideró que no hubo mérito suficiente para acusarlo, pero faltaba la decisión de la Corte Suprema. Ellos lo acogieron. Lo rechazaron. O sea, digamos, no lo acogieron. Claro. Acogieron verlo y después lo rechazaron. Pues claro. Nosotros hablamos, lo admitieron a tramitador, lo declararon admisible y posteriormente lo rechazaron. En fallo dividido, el máximo tribunal decidió rechazar el recurso de nulidad. Eso en lo penal. En lo administrativo se ordenó una nueva investigación a cargo del juez Daniel Calvo, quien no tardó en acreditar las acciones impropias de parte del magistrado Campaña. La Corte lo sancionó con un mes con goce de medio sueldo, pero finalmente fue la justicia civil la que sentenció a Gustavo Campaña a pagar 8 millones de pesos a cada víctima por el daño causado. Este es un caso importante que tiene significación jurídica porque aquí hay varios tribunales que han operado. Ha habido un tribunal en lo penal, donde fue absuelto el juez Campaña. Ha habido un tribunal civil, donde fue condenado. Y también la Corte de Apelaciones adoptó medidas disciplinarias importantes, como es, por ejemplo, suspenderlo un mes con la mitad de su sueldo. Pero el tema de fondo es que el tribunal oral de Talagante no sancionó al juez porque nuestro Código Penal actualmente no tiene normas específicas respecto al acoso sexual. Existe hoy día... que es distinto al abuso. Que es distinto al abuso. De hecho, la Corte Suprema sacó recientemente un protocolo de acción sobre el acoso sexual. En tanto, el juez Gustavo Campaña sigue generando noticias en los tribunales. Se ha cumplido con ese contrato de honorario y estamos requiriendo judicialmente su cumplimiento. Es una situación particular, no es agradable, pero eso está en proceso hoy día y bueno, en algún minuto tendrá que resolverse. En la práctica, ¿el magistrado no le pagó su honorario?
De acuerdo al contrato de honorario que yo y los colegas de mi oficina participamos en la defensa, estimamos que no. Una vez más, el juez Gustavo Campaña deberá enfrentar a la justicia, esta vez demandado porque no habría pagado los honorarios de su defensa, pese a las cuantiosas costas que a su favor le quedaron del juicio. ¿Cuál es el argumento para no pagarle? Bueno, eso lo tendría que responder él, digamos, pero lo que se ha dicho es más bien situaciones de carácter formal, no habría quedado quizás conforme con la defensa, aún a pesar de que nosotros obtuvimos, como digo, sentencia absolutoria en todos los cargos con costas, lo que no nos ha parecido, digamos, lo más correcto, pero como digo, una situación en este momento sometida a conocimiento de los tribunales que tendrá que resolverse en esa instancia. ¿Ustedes lo demandaron por no pago honorario? Sí, efectivamente. Pedimos formalmente una entrevista con el magistrado Gustavo Campaña, que en la actualidad se desempeña en los tribunales de Milipilla. Lamentablemente, el mismo día de nuestra petición, se fue de vacaciones. Los jueces, como los abogados, se basan sobre un principio fundamental que es la confianza. Nuestra profesión está basada sobre la confianza. Y en consecuencia, si alguien rompe eso, si atenta contra la confianza, debe ser sancionado. Durante lo que va corrido del año, existen 9 causas por régimen disciplinario en el Poder Judicial. 7 jueces fueron sancionados en primera instancia y actualmente 4 de ellas están en proceso de apelación. En 2017 hubo 22 causas investigadas, 17 jueces fueron sancionados, solo en un caso se terminó con la destitución por una denuncia de acoso sexual. El Consejo de Defensa del Estado no quiso participar públicamente de este reportaje, pero señaló que fue posible identificar 8 causas en que se han deducido querellas contra jueces a lo largo del país por distintos delitos. De esas 8 causas, 3 alcanzaron sentencia condenatoria. No está rayada la cancha demasiado claro, porque por lo mismo que tampoco hay muchos sumarios. O sea, todos los años, al año se aplican 10, 15 sanciones al año. Ahí ya. El Consejo de Defensa del Estado no quiso participar públicamente de este reportaje, pero señaló que fue posible identificar 8 causas en que se han deducido querellas contra jueces a lo largo del país por distintos delitos. De esas 8 causas, 3 alcanzaron sentencia condenatoria. No está rayada la cancha demasiado claro, porque por lo mismo que tampoco hay muchos sumarios. O sea, todos los años, al año se aplican 10, 15 sanciones al año. Hay que actualizar la norma que regula la conducta de nuestros jueces. Debe haber un organismo externo que fiscalice sus actuaciones y controle sus normas de autorregulación. Bueno, eso es parte del debate. Eso es una posibilidad. ¿Sería mejor para todos? No sé si sería mejor para todos, porque habría que discutir quiénes integran ese órgano externo. Pero el legislador podría actualizarlo y es un ente externo. Él puede generar un ente externo. Yo creo que en esta materia hay que tener precauciones. ¿En qué? Y las precauciones tienen que ver con que ningún sistema debiera poner en juego la independencia de los jueces. Yo creo que es importante que haya una reflexión sobre la normativa que rige a la conducta de los jueces, sobre la normativa en materia disciplinaria, y que esa reflexión tiene que llevarse en sede legislativa, no solamente a nivel de autocordado como es hoy por parte de la Corte Suprema. Hay que mejorarlo, hay que mejorarlo. Esto perjudica también a la ciudadanía en la medida en que si este sistema de control de los jueces no se ajusta a los estándares internacionales, a los estándares que incluso tenemos en materia penal para investigación o en materias administrativas para investigación, si no se ajusta, los jueces se ven sometidos a una cierta falta de independencia, porque también son quienes investigan estas situaciones, quienes luego los califican y quienes también revisan sus resoluciones jurisdiccionales.
Mientras terminábamos el reportaje, recibimos de parte de la magistrada Antonella Sciarafia una carta certificada donde se establece que el Ministerio Público de Iquique pidió audiencia de sobreseimiento por las investigaciones que lleva en su contra. El próximo 10 de diciembre, la Fiscalía, los querellantes y la defensa de la jueza expondrán sus argumentos frente al tribunal. El juez tendrá la última palabra.